Bueno, vamos con nuestro consultorio de herencias. Recuerdo los teléfonos para que ustedes vayan planteando desde ya sus dudas. 915 33 18 51. Teléfono directo de Capital Intereconomía. Nosotros encantados de que ustedes nos planteen preguntas, dudas en directo o también, si lo prefieren, a través del WhatsApp. Hay mensajes escritos o mensajes también de audio. 609 22 47 16. Hoy hacemos el consultorio de herencias, como cada lunes, con Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, ¿qué tienes después de la radio? ¿Qué te has puesto tan guapa, con tanta lentejuela? Bueno, pues para darle color al lunes. Y sí, esta tarde tengo ahí un seminario muy interesante con EFPA. Bueno, pues nada, ahí nos veremos las caras, ¿no? Claro que con sí, EFPA. Hablando ahí de herencias, dudas, testamentos, esas cosas que me gustan tanto. Bueno, vamos a hablar del legado, algo Eso muy interesante del legado y bueno, pues todas las implicaciones que tiene. Oye, antes de ir, porque siempre nos gusta, primero, el objetivo es educar, fomentar y despertar la curiosidad por este tipo de temas, ir dejando ahí nuestro pequeño granito de educación financiera y lo segundo, ya responder a los oyentes casos concretos. Vamos con herencias internacionales. Cuando uno tramita una herencia internacional, ¿tú qué 3 cosas tienes ahí en el radar? ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante, saber si partimos de un testamento o de una declaración de herederos, para saber quiénes son los herederos a los que le tenemos que imputar esta herencia. Por supuesto, el inventario de bienes para saber cuántos países entran en juego en esta situación. ¿Y por qué el testamento o la declaración de herederos son tan importantes en este caso? Pues porque en el testamento pueden ocurrir 2 situaciones. Una, que el testador haya dejado expresamente indicado qué ley sucesoria quiere que se aplique. Vamos a suponer un señor que vive en Francia, pero es español, y entonces él ha hecho su testamento en Francia y dice: quiero que rija la legislación sucesoria española. Pues expresamente en este caso vamos a repartir la herencia conforme a la ley española. Si no dice nada, por defecto se aplicará la francesa. Vale. Y si partimos de una declaración de herederos, pues bueno, ahí ya tenemos una casuística un poquito más amplia, porque podemos ver dónde tiene más bienes, para ubicarlo, por ejemplo, en España, si es donde tiene más bienes y los herederos no se oponen, y entonces se tramita según la legislación española. Si hay oposición o hay más bienes en Francia, bueno, ahí tenemos ya un poquito de juego. Bueno, vamos a ir con ejemplos concretos para intentar entenderlo un poquito mejor. De acuerdo. Imagínate que el causante es francés y ha muerto en París. Ha dejado una vivienda en Marsella a sus hijos, siendo todos residentes. La vivienda era suya al 50% y de su mujer, que no es madre de sus hijos españoles, al 50%. ¿Qué hacer aquí? Bueno, pues lo primero, los herederos deben solicitar una nota simple en el registro de la propiedad para verificar la situación registral de la vivienda. Y con ello me refiero a cuántos titulares hay. Vamos a imaginar que en este caso son 2, pues este señor francés y su mujer. Si la casa tenía cargas o no, porque si tenía cargas tenemos que decidir si vamos a aceptar la herencia pura y simplemente, con lo cual aceptamos los derechos y también las obligaciones, o quizás no tiene hipoteca, pero no está cancelada registralmente, con lo cual esa hipoteca sigue estando en el registro. Entonces, un trámite previo a la tramitación de la herencia sería cancelar registralmente esta hipoteca. Ya decidimos si aceptamos a beneficio de inventario, si aceptamos pura y simplemente, si tiene cargas o no. Ya estamos ahí. Pues si tenemos testamento, como hablábamos al principio, verificar la legislación sucesoria que se va a aplicar, en este caso la española o la francesa, y vamos a imaginar que como hizo en Francia el testamento y no dijo nada, la francesa, pues se aplicará, se formalizará la escritura de aceptación y adjudicación de herencia en favor del cónyuge viudo por el usufructo que le toca y la nuda propiedad para sus hijos. Vale, ahora imagínate que el causante francés hubiera sido residente en Marbella, sí, y ahí hubiera dejado una casa en París. La casa la tiene en París. ¿Ahí qué pasa? Pues los herederos residentes, estos herederos españoles, adicionalmente al expediente sucesorio, tendrían que hacer una declaración informativa de bienes en el extranjero e incluir en su declaración de renta este bien para declarar por él. Siempre debemos tener en cuenta la fiscalidad.
si los bienes están dentro, fuera de España, si los herederos son residentes, no lo son, ¿vale? Porque en el caso anterior, como el cónyuge viudo no es español, además de tener que tramitar un NIE para poder presentar sus impuestos, tendrá que hacer anualmente la declaración de renta como no residente por ese bien que ha heredado en España. Vale, y si el causante ha fallecido sin testamentos y en el proceso sucesorio fallece uno de los herederos, ¿ahí qué hacemos? Pues en este caso vamos a imaginar que es el cónyuge viudo. Pregunta: ¿tenía hijos? ¿No tenía hijos? Vale. Para que la sucedan. No tenía hijos. Esto es un culebrón, ¿eh? Esto total, es peor que Falcon Crest. Total. Hay que tener muchísimos detalles en cuenta. Pues si no tenía descendientes y previamente a su fallecimiento dejó indicado en su testamento o en un contrato privado o en una escritura pública que cuando ella falleciera ese usufructo iba a ser para los hijos del señor francés, en ese caso se extinguiría el usufructo en ellos, consolidando el dominio, con lo cual lo que antes eran nudo propietarios, ahora ya son propietarios de pleno dominio y ya pueden, por ejemplo, vender esa casa. Vale, ahora, si el cónyuge viudo ha fallecido con hijos, ¿qué podrían haber hecho los beneficiarios? Pues hay dos situaciones. Una, que esos hijos pasen a engrosar la lista de herederos, con lo cual se paraliza, o sea, si ellos, por ejemplo, quieren vender la casa, se paraliza este procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen que tramitar otro expediente sucesorio, en este caso de su madre. Pues tramitan su expediente en los mismos términos que estamos comentando para entrar a formar parte de esa lista de herederos. Y otra cosa que pueden hacer y que puede resultar interesante, sobre todo cuando las parejas no son padre o madre del causante principal, por decir así, pues valorar el usufructo de la madre, que es lo que van a heredar, lo valoran económicamente y se lo pagan con dinero hereditario para que salgan de la herencia. Con lo cual ya ellos se quedan con el usufructo. Vamos a enredar un poquito más esto del Falcon Crest. Si quien fallece durante el proceso sucesorio es uno de los hijos del causante y la vivienda ya se ha comprometido mediante un contrato de arras, ¿ahí qué pasa? Pues en el contrato de arras, ¿qué hacemos? Normalmente fijamos un precio a la vivienda y se paga un 10% por parte del comprador. Un detalle importante es que cuando nos emplazamos a la fecha de la firma de la compraventa lo hagamos en un plazo amplio. ¿Por qué? Sobre todo en un proceso sucesorio, porque pueden ocurrir incidencias como esta que vamos a comentar, que bien nos pueden hacer que la operación se caiga. Y en vez de ganar, perdamos, porque tengamos que devolver el doble de las arras. Con lo cual, como yo no voy a ser propietario siendo heredero hasta que se haya inscrito el bien en el registro de la propiedad, me conviene indicar un plazo amplio de arras. Entonces, haremos un anexo en el contrato de arras para incluir a los nuevos vendedores, que son esos nuevos herederos. Y cuando se formalice la operación de compra-venta, hay que tener en cuenta que el comprador tendrá que hacer tantas transferencias como vendedores haya. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si solamente lo recibe un heredero vendedor y ese heredero vendedor dice, bueno, pues donde eran 3 ahora son 6 y hago yo todas las transferencias, a los ojos de la administración se pueden considerar donaciones. Vale. Ya estamos ahí entrando en otro negocio jurídico que no tiene nada que ver con nuestra herencia, pero nosotros le estamos dando esa apariencia. Entonces, además de todo el proceso sucesorio que vamos a tener que hacer y que en cierta manera paralizan nuestro proceso de compra-venta, estos detalles son súper importantes. Vale, y ahora, imagínate que la vivienda que se hereda estuviera alquilada, ¿y qué pasa? Pues en ese caso los herederos se subrogarían en la posición de el causante. Es decir, si yo soy el arrendador, los herederos se van a subrogar en la posición del arrendador. Entonces, para que puedan recibir los frutos de esa vivienda, que es el alquiler. Lo mismo, se hace un anexo al contrato, si todavía queda plazo, o incluso se puede acordar con el inquilino hacer un nuevo contrato de arrendamiento, ¿vale? Pero lo más sencillo siempre es hacer un anexo. Muy bien. ¿Vale? 915331851, teléfono directo para este consultorio de herencias. Y nos llama Felisa. Buenos días. Buenos días. Dígame. Mire, falleció un hermano mío hace 4 años y fuimos heredarios los hermanos, pero resulta que el abogado debió de poner mal o sea que como que vivía con nosotros y nos descontaron 8.000 euros y resulta que ahora
al cabo de los 4 años nos reclaman 3 años de intereses. ¿Eso se puede hacer algo? Porque no nos han mandado la carta de pago estos 3 años. Y ahora pone 900 euros de intereses. De los 3 años, un año al 5, otro al 3. Pero ¿No se puede hacer nada? Una pregunta, Felisa. Sí. Estos 8.000 euros que comenta que le descontaron, ¿dónde se lo descontaron? ¿En el impuesto de sucesiones, en la plusvalía municipal? Sucesiones debía ser. En el que pagamos en 6 meses. Vale. Después de fallecer había un plazo Sí. y se pagó entonces. ¿Y esto se lo pagaron a Hacienda? No, a la comunidad debía ser. A Hacienda de la Comunidad de Madrid. Sí. Vale. Y ahora se lo están reclamando, pero dice que no le han enviado aún la carta de pago. No, ahora sí que nos ha mandado la carta de pago, Vale, pero vale. con intereses de 3 años. Vale, estupendo. Pues intentamos ayudarla. Sí, dígame. Gracias, muy Muchas amable. gracias, A ver. Felisa. Ahora le contestamos. Vale. A ver, entiendo que esta deducción era por la vivienda habitual que estaban heredando de su hermano y por el parentesco por el que se practicaban las reducciones. Y entonces Hacienda les está diciendo que no les correspondían. Por eso le están pidiendo ahora la devolución con los intereses. ¿Que por qué no se lo han mandado? Bueno, pues esto es porque el expediente, cuando ha entrado en Dirección General de Tributos, que es un dato a tener en cuenta siempre, nosotros lo que hacemos es una autoliquidación del impuesto de sucesiones. Entonces, conforme a la documentación que enviamos a Hacienda de esa sucesión, ellos revisan que lo que estamos diciendo es correcto y que nos hemos aplicado las deducciones, bonificaciones y que hemos hecho todos los pagos que corresponden con los bienes y con el parentesco que acreditamos. ¿Vale? Entonces, entiendo que Hacienda lo que les está diciendo es que lo que ellos han intentado acreditar y deducirse por este grado de parentesco con su hermano no era correcto. Vale, voy con nota de audio. Hola, buenos días, mi nombre es Jordi. Mira, una consulta. Si yo ayudo a mis padres con una donación legal para su residencia y mis padres falleciesen, ¿este dinero de la donación lo podría yo cobrar de su herencia directamente? Es decir, una vez que ya no estén mis padres, el tema de la donación, ¿cómo se declararía realmente? ¿Recupero el dinero directamente porque ya le hizo una donación o cuál sería su interpretación legal? Bueno, Rita, lo que se da no se quita. ¿No? Totalmente, no sé, totalmente. Yo he pensado yo. Bueno, la verdad es que, se presume que todos somos buenos hijos, ¿no? Claro, Pero no bueno, es una donación, es un préstamo. Efectivamente, Claro. es que yo creo que lo está equivocando. O sea, para mí lo más correcto en este caso sería hacer un préstamo entre familiares sin intereses. Tenemos que hacer un contrato, puede ser un contrato privado o elevarlo a público, establecer que le voy a dar a mis padres, me lo invento, 50.000 euros y que me lo van a devolver en 10 años. Claro, pero es un préstamo, no es una donación, ni parte de la herencia, ni nada, es un préstamo. Un préstamo entre familiares, él lo va a tener que declarar incluir en su declaración de renta, sus padres también, y si sus padres fallecen en el transcurso de ese préstamo, bueno, pues luego ya tendrá que hablar con los herederos y ver si, bueno, pues oye, este dinero que yo preste es un pasivo que yo tengo y me lo cobro de la herencia, pero no tiene nada que ver con una donación. Yo, la verdad que ese negocio jurídico ahí ¿Y no los lo préstamos recomendaría. tributan también? Los préstamos, no, lo que pasa es que tú lo tienes que incluir dentro de tu declaración de renta para que Hacienda sepa que cuando hay esa transacción de dinero, en este caso entre padres e hijos, no es una donación. Precisamente lo que intentamos evitar es que ellos lo tilden de donación. Vale. Por eso se dice un préstamo entre familiares sin intereses. Vale, dice, vivienda con 2 herederos que no toman posesión. Dice, ¿pueden seguir viviendo para siempre allí? Y 2, si nadie reclama nada contra la herencia, ¿pueden dejar ese uso en herencia a esos hijos? A ver, ¿los herederos pueden vivir en una casa heredada? Sí. Si hay más herederos, pueden instarles a que se vayan. Esa es una pregunta que añadiría yo. No, a ver, tienen el mismo derecho de propiedad los que están dentro que los que están fuera. Otra cosa es llegar a un acuerdo para que puedan salir, porque si no, no van a poder hacer nada, ni alquilarla, ni venderla, ni nada. Pero los herederos se pueden quedar en la casa heredada. Y la segunda pregunta era, vale, si nadie reclama. Eso. No se la pueden dejar en herencia a sus herederos. ¿Por qué? Porque en el registro de la propiedad aparecerá que la casa era de los abuelos
y tendremos que hacer de todas maneras una segunda sucesión cuando los nietos la quieran heredar. Vale. Vamos a ir con alguna otra. ¿Tenemos consulta? Adelante. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Si un heredero impugna un testamento en un país donde se han otorgado bienes situados en otra jurisdicción, ¿cómo se determina la validez del testamento en cada país involucrado? Muchas gracias. Bueno, muy interesante esta pregunta. A ver, primero, el testamento tiene que estar reconocido como válido en el país en el que se están impugnando esos... O sea, se está cuestionando la validez de ese testamento y el reparto de esos bienes. Para ello, lo primero, que lo comentábamos al principio de mi intervención, es qué ley es aplicable a este testamento. Porque si estamos diciendo, me lo invento, que tengo bienes en España y tengo bienes en Francia, ¿cuál es la legislación? Porque voy a ir a una jurisdicción que no es la española. El testamento, ¿con qué legislación sucesoria se está aplicando a ese reparto de la herencia? Entonces, sí, se pueden impugnar, pero para que sea válido esa admisión a trámite, para que nos la puedan admitir, ¿qué legislación sucesoria aplica ese testamento? ¿Se considera ese testamento válido en el país destino, por decir así, para que pueda prosperar? Bueno, muy interesante. Oye, las preguntas muy acertadas, ¿no? Ahí Sí, nivelazo, sí, ¿eh? la verdad es que sí. sí. Hay mucho Falcon Crest por ahí repartido en el mundo. Bueno, más de lo que creemos. Y a veces, aunque las familias sean pequeñas, ¿no? Pero se empieza a liar la historia, ¿no? Pues con a veces... cuñados, hijos y demás. Claro, yo siempre digo que en este tipo de asuntos interviene demasiado la emoción y perdemos la razón. Entonces hay que aterrizarlo. A veces, bueno, pues ese plazo de 6 meses que nos dan, yo siempre aconsejo pedir una prórroga porque en frío se piensa mejor. Eso, razón sobre emoción en el tema de las herencias y asesoramiento preventivo. Eso es. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Gracias, un abrazo. A vosotros. Hasta el lunes que viene, chao. Adiós. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.